Bueno, muy buenas noches. Bueno, el grupo integrado por Laura Estefanía Ramírez y Leonardo Antonio Ramírez hemos tomado para la exposición el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, un asunto de interpretación judicial de doble tributación de conformidad con la decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. Esto se refiere a una consulta de interpretación que hace el Consejo de Estado de la sesión cuarta sala de lo contencioso administrativo, de conformidad con el expediente interno 05501-23-31 del 2006, con radicado 03340 raya 1, solicita ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que se emita concepto o interpretación sobre lo establecido en el artículo 17 de la decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. Es una apelación que se presenta ante el Consejo de Estado, donde las partes son la compañía Pintuco S.A. y la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, referente al pago o a la declaración y pago de la sobretasa o el impuesto a la seguridad democrática en virtud de un decreto de sesión dictado por el gobierno nacional en el año 2002. Entonces vamos a referirnos a lo que es, qué dice la decisión 40 del Acuerdo de Cartagena, que lo expondrá Laura Estefanía, los hechos relevantes de la demanda, los argumentos de la demanda, la contestación de la demanda, el fallo de primera instancia, la apelación hecha ante el Consejo de Estado, las normas que fueron de interpretación del Tribunal de Justicia y, por último, la decisión tomada por el tribunal y la opinión nuestra. Entonces sigue Laura Estefanía, va a exponer todo lo que es la decisión 40 y los hechos relevantes y los argumentos de la demanda. Buenas noches. Con relación a qué es la decisión 40 del Acuerdo de Cartagena, esa resulta de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que aprobó el convenio para evitar la doble tributación entre los países miembros y el convenio tipo para la celebración de acuerdos sobre doble tributación entre los países miembros y otros estados ajenos a la subregión. En cuanto a la materia del convenio, el artículo primero de este indica que es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera de los países miembros respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio. Otros datos de esta decisión es que este acuerdo se suscribió en 1969 y sus anexos tuvieron vigencia en 1978. Con relación a los hechos relevantes de la decisión de la demanda tenemos cinco. Primero, que la sociedad Pintuco procede una vez efectuada la liquidación de corrección referente al impuesto de seguridad democrática de vigencia 2002, mediante la cual resulta un saldo menor a pagar. Y solicita a la DIAN devolución del mayor valor pagado, a la cual se accede por la División de Devoluciones de la DIAN seccional Medellín. Posteriormente, la División de Fiscalización Tributaria de la DIAN Seccional Medellín profiere requerimiento especial a Pintuco en proceso de liquidación oficial de revisión, relacionando glosas de declaración de corrección presentada y dando respuesta entre los términos previstos por Pintuco. Tercero, la División de Fiscalización Tributaria de la DIAN profiere liquidación oficial de revisión, aumentando la base gravable del impuesto a la seguridad democrática del año 2002, al igual que aumentando los activos y disminuyendo los pasivos, dando como resultado una imposición de mayor valor del impuesto a pagar, con las respectivas sanciones por inexactitud de la declaración del impuesto presentada en 2002 y considerando imprudente incluir en la declaración de acciones o inversiones realizadas en países de Comunidad Andina al considerar inaplicable el artículo 17 de esta decisión. Cuarto, contra la liquidación de corrección se presenta por parte de la empresa Pintuco un recurso de reconsideración, siendo confirmada la declaración por parte de la DIAN, dando lugar a una acción de nulidad de restablecimiento del derecho ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, quien en primera instancia declaró infundada la acción presentada por Pintuco y da lugar a recurso de apelación ante el Consejo de Estado.
Y quinto, el Consejo de Estado en sección cuarta, sala contencioso administrativo, suspende el proceso y eleva solicitud de interpretación ante el Tribunal Judicial de la Comunidad Andina. Con relación a los argumentos de la demanda presentada por Pintuco, primero este alega la legalidad de la actuación de excluir de la declaración tributaria las inversiones en sociedades ubicadas en países miembros de la Comunidad Andina amparado por el artículo 17 de la decisión 40. También argumenta que el impuesto para la seguridad democrática resulta incompatible con las inversiones y activos poseídos en países miembros de la Comunidad Andina y por tanto dice que no puede ser considerado para fijar la base gravable del impuesto, todo es que ante dicha incompatibilidad debe prevalecer la norma internacional sobre la nacional. Alega una existencia de vulneración de la Constitución al no aplicar decisiones de las normas internacionales y por último indica que el impuesto a la seguridad democrática constituye un impuesto al patrimonio, lo cual resulta violatorio del artículo 17 de esta decisión. Con relación a la contestación de la demanda por parte de la DIAN, indican que las normas expedidas por el Gobierno Nacional como consecuencia del estado de conmoción interior del año 2002, el gobierno crea un impuesto de seguridad democrática, gravando el patrimonio de los contribuyentes y por tanto no permite un descuento de inversiones o acciones que se posean en sociedades extranjeras. También indican que el impuesto a la seguridad democrática es diferente al impuesto anual de patrimonio, que este se cobra una sola vez, por lo que no se puede equiparar, por lo que es en un aspecto es inaplicable el artículo 17 de la Declaración 40 por constituir impuestos diferentes. Con relación al fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo, indica que el impuesto a la seguridad democrática es instantáneo y se causa una sola vez, mientras que el impuesto al patrimonio se causa el 1 de enero de cada año y por ende el hecho generador es distinto y que no da lugar a un juicio del tribunal al fenómeno de la doble tributación. Y también dice que no hay una existencia de la analogía entre el impuesto a la seguridad democrática y el impuesto al patrimonio, puesto que sus bases y hechos generadores son distintos, por lo que al no poder descontar las inversiones realizadas en países de la Comunidad Andina no conlleva unos vicios de nulidad. Continúa Leonardo con la apelación. Bueno, este fallo de primera instancia fue objeto de apelación por parte de Pintuco, dado pues que el resultado de la decisión tomada por el tribunal fue negativa a sus intereses, entonces se procedió a presentar una apelación. La apelación se basó en cinco puntos. El primero de ellos por cuanto se considera que el fallo no tuvo en cuenta lo establecido en la decisión 40 del Acuerdo de Cartagena e hizo una interpretación errónea del mismo al confundir el impuesto de que trata la decisión 40 con el impuesto de seguridad democrática. Lo segundo es que indica que el impuesto a la seguridad democrática es un impuesto al patrimonio y hace referencia a los pronunciamientos que la Corte Constitucional dio sobre este impuesto, donde dice la Corte que la naturaleza del impuesto para preservar la seguridad democrática es un impuesto al patrimonio. Entonces, Pintuco refiere que el hecho de que se establezca este impuesto a la seguridad democrática y se esté tomando como hecho imponible o como base gravable el patrimonio está dando lugar a una doble imposición en el país. El tercer punto es que el impuesto para preservar la seguridad democrática grava el patrimonio líquido del contribuyente, mientras que la decisión 40 legitima gravar el patrimonio en el país miembro donde se encuentre ese patrimonio, no en cualquiera de los países, sino o no solamente un país debe gravar todo el patrimonio que se tiene en los Estados miembros, sino que se debe pagar ese impuesto al patrimonio donde se tenga el patrimonio. El cuarto punto, considera Pintuco que una real interpretación armónica de las normas internacionales e internas conlleva que el impuesto a la seguridad democrática grave el patrimonio líquido del contribuyente, exceptuando ese patrimonio que se tenga en otros países miembros de la comunidad andina. Y por quinto, pues considera que el Estado colombiano no está legitimado para gravar con el impuesto a la seguridad democrática las acciones o inversiones de Pintuco que se tengan en otros países de miembros de la comunidad andina. Para hacer una interpretación
de las normas de la decisión 40 del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tomó dos normas. La primera es el artículo primero de la decisión 40, que habla sobre la materia del convenio y dice que el presente convenio es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera de los países miembros respecto de los impuestos de renta y de patrimonio. Y el artículo 17 de la decisión 40, que dice que se refiere al impuesto al patrimonio, dice que el patrimonio situado en el territorio de un país miembro será grabado únicamente por este. Entonces, para resolver esta situación, el Tribunal de Justicia toma en cuenta tres elementos. El primero es la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina sobre el ordenamiento de los países miembros. El segundo es el ámbito de aplicación de la decisión 40 y el tercero el impuesto al patrimonio y acciones en sociedades de otros países. Para ello, pasa la diapositiva, Laura. Para ello, pues, frente a la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, tal como lo manifestó la compañera Laura, el tribunal ha manifestado que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina sobresale sobre el ordenamiento interno o sobre cualquier otra norma de carácter internacional. También sobre el análisis de la jerarquía, dice que el ordenamiento jurídico andino goza de prevalencia frente al ordenamiento interno y establece que la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina no deriva del ordenamiento de otras normas internas de los países miembros, sino que esta pues prevalece dado que es un tratado comunitario. Frente al ámbito de aplicación, hace referencia a la decisión 40, que indica que la finalidad de la decisión 40 del Acuerdo de Cartagena es la de evitar la doble tributación en cuanto a renta y patrimonio por parte de las personas naturales y jurídicas domiciliadas en los países miembros, generando con ello un incentivo para evitar la evasión e incentivar las inversiones extranjeras y de brindar mayor seguridad jurídica. Sobre este ámbito también establece que el mismo aplica también a las personas naturales y jurídicas domiciliadas en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina y recae solamente sobre los impuestos de renta y al patrimonio, como se llama en cada país es distinto como se llama estos impuestos y resulta aplicable a la modificación que se haga a dichos tributos en razón a sus bases gravables y a la materia imponible. Y frente al tercer aspecto de interpretación que habla sobre el impuesto al patrimonio y las acciones en sociedades en otros países de la Comunidad Andina, dice que para resolver este punto, pues el tribunal hace un breve recuento sobre la clasificación de los impuestos, aduciendo que el impuesto al patrimonio es un impuesto directo y que grava las manifestaciones inmediatas de riqueza de los contribuyentes. Igualmente, define el patrimonio como el conjunto de bienes de propiedad de una persona natural o jurídica susceptibles de valoración económica. Ello para indicar que el literal B, el artículo 18 de la decisión 40, que establece, abro comillas, los créditos, acciones y otros valores inmobiliarios están situados en el país miembro en que tiene su domicilio el deudor o la empresa emisora, con lo cual se indica por parte del tribunal que en concordancia con el artículo 17 de la decisión 40 será en el país donde el deudor o emisor tenga el domicilio en el cual deba pagar el impuesto al patrimonio. Instó al juzgado colombiano para analizar el impuesto a la seguridad democrática que se está cobrando y establecía este es análogo al impuesto al patrimonio para determinar, de acuerdo con la interpretación o con la decisión tomada por el Tribunal de Justicia, para establecer si de pronto se trata de un doble tributo que se esté cobrando al contribuyente. La decisión del tribunal puede abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre la interpretación de las normas internas, pero invitó pues al Consejo de Estado en este caso para que hiciera caso de las normas de interpretación que se establecen dentro de esta decisión para tomar que se fueran tenidas en cuenta dentro de la resolución del recurso de apelación. Como posición del grupo, pues consideramos que el Tribunal Judicial de la Comunidad Andina, pues en cumplimiento de lo dispuesto en la sesión tercera del acuerdo de la decisión 472 de dicha comunidad, pues se realiza la interpretación prejudicial de las normas relacionadas con el artículo 1 y 17 de la decisión 40 del Acuerdo de Cartagena
y con ello brinda por lo menos una interpretación de estas normas para que el Consejo de Estado pues tome la decisión. Ella se abstiene de emitir pronunciamientos de fondo, dado que, como bien lo dice la misma decisión, pues debe abstenerse de emitir pronunciamientos sobre la aplicación de las normas internas. Entonces consideramos que en este aspecto, pues el Tribunal Judicial de la Comunidad Andina acierta dentro de la decisión que toma y ya le concierne al Consejo de Estado, de acuerdo con la interpretación dada por el tribunal, tomar la decisión o fallar el recurso de apelación como bien lo considere. Muchas gracias.